Hola a todos, les quiero dar una calurosa bienvenida al programa Religión al Descubierto. Es un gran agrado tenerlos aquí como telespectadores dentro de nuestra radio televisada BC Online y no hay más. Hoy me encuentro con un invitado de nivel, categoría, un erudito diría yo, una persona magistral. Les quiero dejar con nuestro buen profesor Martín Manríquez. Hola. Queremos que se presente un poquito. Bueno, yo soy Martín Manríquez, tengo 23 años, estudio pedagogía de inglés en la UNCE y conocí al Señor hace como 2 años, ya llevo un año participando intensamente en la iglesia y estoy muy agradecido de la invitación que me hizo David. Muchas gracias. Eso. Qué bueno, qué bueno. Martín, conocido alias el Pececillo, te bauticé yo por Pececillo. Ahora, ¿todos te llaman así? Eso es bueno. A mí me gusta, no de una forma despectiva, sino que es poner apodo a las personas que yo realmente quiero. Pececillo tiene cara de Felipe Abello, por eso tiene Pececillo como apodo. Y nunca te había puesto apodo, porque ningún en el colegio, porque Martín, ¿con qué se le puede poner apodo? Con nada. Sí, no, Entonces, hay que tener uno siempre. Sí, sí, me parece espectacular. Así que, como hoy día, me gustaría que Martín el Pececillo nos diga de qué vamos a estar hablando antes de estar orando. Vamos a estar orando. Entonces, oro. Sí, por supuesto. Ya, empezamos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, reunirnos en este momento a hablar, Señor, de los misterios, Señor, que trae tu palabra, Señor. Que todo lo que nosotros hablemos en esta reunión, Señor, sea de bendición para las personas a las cuales llegue. Oro por David, Señor, porque bendiga su vida, porque bendiga la vida de todas las personas que nos están oyendo en este momento. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Así que, Pececillo, presenta el tema. Vamos a partir hablando de la interpretación de la Biblia que se conoce como hermenéutica. Hermenéutica es una palabra que viene del griego y se relaciona con el dios Hermes, que era considerado el mensajero de los dioses, a través del cual se podían comunicar las divinidades de los dioses con los humanos. Este concepto surgió en el siglo, aproximadamente entre el siglo XVII y el siglo XVIII, y podemos definirlo como la técnica o el método para interpretar textos generalmente sagrados en su sentido más clásico. Es decir, lo que buscamos es comprender el sentido del texto, o sea, lo que el autor quiso expresar en su obra. En realidad, más allá de que cada obra fue escrita en un contexto determinado, en una cultura específica, la hermenéutica trata de buscar el sentido más central, más puro, sobre lo que quiere expresar el texto. Claro. Preciso. Les confirme que Pececillo es profesor. Creo que ahí está el talento, ahí está el swag. Justamente como dice Pececillo, yo creo que esta conversación va a ser sumamente interesante por el mismo tema de que la hermenéutica comúnmente no se conoce mucho en la iglesia. Es un tema que pocas iglesias abordan y yo por lo menos por mi parte me siento sumamente orgulloso de que mi iglesia la tome en cuenta, incluso dar estos espacios para poder dar a conocer lo que es la hermenéutica. Así que queremos hacerte una pregunta, Pececillo. ¿Existen algunas reglas fundamentales o básicas para estar dentro de, por así decirlo, de la hermenéutica? Podemos considerar diferentes elementos para hacer análisis hermenéutico. Primero tenemos que partir desde la base de que la Biblia, perdón, disculpen. La Biblia. ¿Cachaste, no? La Biblia. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, ustedes saben. Están vivos, tranquilo. Sí. La Biblia. Y la Biblia debe leerse como cualquier libro. ¿Qué quiere decir eso? Que
todos los géneros, porque hay distintos géneros que se presentan en la Biblia, porque Biblia en sí significa compendio de libros. Hay distintos géneros, hay historias, hay poemas, hay cartas. Entonces, cada género literario, por decirlo, que se presenta dentro de la Biblia, se analiza como el género lo establece. Lo que sí lo distingue a la Biblia de cualquier otro texto es que nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos permite interpretar los misterios que la Biblia quiere darnos a través de nuestra vida. No solamente un libro con historias o con poemas bonitos, sino que un libro espiritual que se puede aplicar a nuestra vida personal. Claro, agregando incluso algunos detalles a lo que acaba de decir Pececillo. Una de las cosas importantes es que la Biblia se interpreta a sí misma. Sí. Es un término quizá un poco redundante, pero hay que entender que, como dijo bien Pececillo, la Biblia proviene del griego biblos, ¿cierto? Que se encuentra en 2 de Timoteo 4:13, cuando Pablo le pide a uno de sus ayudantes que le vaya a buscar los pergaminos y los libros que se le habían quedado en Troas. Entonces, en sí la Biblia se interpreta a sí misma en el sentido de que, en vez de ser un libro, es como una enciclopedia. Podríamos decir una enciclopedia, un compendio de libros, un catálogo de literaturas extensas. Exacto. Sí, tiene distintos géneros, distintas naturaleza. Por ejemplo, en los textos narrativos nosotros vemos una secuencia de hechos y eso es lo que nosotros interpretamos. Por ejemplo, en los textos más poéticos tenemos figuras más simbólicas, hay otro propósito ahí. Entonces, lo que planteamos es que la Biblia se analiza tal como un poema, pero nosotros sabemos que es más que un poema, Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso me gustaría agregar las... Disculpa, David, no sé si es que es un problema mío, pero no te escucho. ¿Me escuchas? Está ahí muteado, ahí. cállate, Ahí sí. no, esa porquería. Ya, I'm sorry. Ya, con lo que iba, que me enrollo. La segunda frase me hace acordar mucho a mi padre. Que en paz descanse. Un besito al cielo. Una de las segundas reglas más importantes es que el texto, fuera de su contexto, es un pretexto. Eso yo creo que está sumamente claro dentro de cada una de las cosas. Por ejemplo, nosotros podemos hacer que el texto diga lo que nosotros queramos. Si es que fuera por nosotros, podríamos decir tanta barbaridad, y por eso es necesario que exista la hermenéutica. Porque la Biblia no solamente es un libro que trata de dar sabiduría, sino que tiene un contexto, ¿cierto? Exacto. Me gustaría que siguieras dando un poco más de reglas, Pececillo, por favor. Sí, me gustaría dar ejemplos referente a lo que tú dijiste. Es muy importante las palabras que rodean a un concepto, porque puede interpretarse de distintas formas. Para interpretar el significado de una palabra es determinante el contexto en el cual se encuentra. Voy a tomar el ejemplo de la palabra fe, que aparece muchas veces en el texto bíblico. Por la definición en general de la palabra fe, es confianza en Dios, ¿cierto? De hecho, en Hebreos 11:6, específicamente ahí se aborda, hay una definición del concepto fe. Pero, por ejemplo, voy a poner otros versículos donde se trata de forma diferente. Pongamos el caso de Gálatas 1:23. Voy a leerlo ahora. Dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. En este caso, fe se podría interpretar como evangelio, ¿cierto? Claro. Se predicaba el evangelio, si que uno reemplaza la palabra fe por evangelio, da exactamente el mismo sentido. Entonces, en este caso, fe no es tanto confianza en Dios, sino que evangelio.
Voy a poner otro caso. Claro, claro. Hechos 17:31. Dice la palabra: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En este caso, dar fe, por el contexto en el que se encuentra, significa dar testimonio, mostrar, testificar a través de la resurrección de Cristo en su juicio, ¿cierto? Y de hecho, como yo sé inglés, tengo, gracias a Dios, sé inglés y puedo leer la Biblia en inglés. Voy a dar un ejemplo aquí. En la nueva versión internacional en inglés, aquí lo explica de una forma más clara. Lo voy a traducir al español, pero lo que dice aquí es que dice: Él ha dado prueba de esto a todos al levantarlo de los muertos. Entonces aquí dice dio prueba, que es lo que realmente aboca a la palabra fe, ¿cierto? Claro, claro. Entonces fe es testimonio en este caso. Y voy a dar un último ejemplo, que está en Hechos 6:7. Dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En este caso, fe podría ser como evangelio también, pero tiene más que ver con la doctrina, con las costumbres que tenía el cristianismo el cristianismo en su fase primitiva, y que se estaban adaptando los nuevos creyentes. Entonces, es muy determinante el contexto, porque si no se puede interpretar cualquier cosa. Por ejemplo, déjame ir al caso anterior, donde decía dando fe, ¿cierto? No es que Entregando. se daba literalmente fe, claro. No es que se daba literalmente fe, sino que se daba... Un kilito de fe. Sí. ¿Se entiende lo que voy? Claro, claro. Claro. No se olviden los audio escucha de la gran radio televisada BC Online. No se olvide de apretar el botón compartir. Comparta en su biografía para que a más personas les llegue el material que estamos haciendo. Pececillo, quiero hacerte una pregunta. De nuevo no te escucho. Está en silenciado. Ahí sí. Puros problemas. Y ahí sí. Pececillo, quiero hacerte una pregunta con respecto a como una tercera regla de la hermenéutica. Yo sé que hay varios eruditos que llegan incluso a citar más de 13 reglas. Pero como esta es una introducción a la hermenéutica, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál sería como una tercera regla? Una tercera regla. A ver, no es tanto regla en sí, sino que son elementos que debemos considerar al momento de enfrentar un texto bíblico. Por ejemplo, otra cosa que tenemos que considerar es la diferencia entre lo que es un proverbio y lo que es una ley. Hay un libro, de hecho un libro de proverbios que escribió, según se dice, el profeta, el rey Salomón, ¿cierto? Donde se dan distintos principios para una vida devota, distintos consejos de sabiduría. Pero estos consejos no deben considerarse como reglas absolutas que se aplican en todos los contextos, sino que son consideraciones que dependen mucho de la situación. Uh-huh. Voy a dar un caso aquí, que incluso están las palabras de Jesús. Hay dos versículos que a primera vista se contradecirían, pero aquí lo vamos a explicar. Hay una parte en que Jesús dice: el que no está conmigo está contra mí, en Mateo 12:30. Está generando polémica. Sí. Y en otra parte dice: el que no está con nosotros, por nosotros es. Pareciera que dijera exactamente lo contrario, pero en realidad lo que quiere decir es que en ciertas situaciones se puede dar de esa forma y en otras situaciones no. Entonces no son leyes absolutas, como por ejemplo no matarás o no robarás, que se aplican en cualquier condición,
sino que depende del contexto en el cual se aplica. Claro, claro, todo depende del contexto, o si no podríamos hacer si el versículo dijera lo que nosotros quisiéramos. Sí. Creo que entiendo bastante bien ese concepto. Con respecto a ese mismo término, contradicción, creo que hay una regla importante que deberíamos mencionar. ¿Hay contradicción en el Nuevo Testamento? No hay contradicción. Tenemos que partir de la base de que la Biblia es un texto inspirado por Dios, a diferencia de, por ejemplo, el Corán, que se dice que fue dictado por Dios a Mahoma. A diferencia de eso, los cristianos creemos que el Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia a que ellos escribieran los textos basados en su realidad, en su contexto. Y al ser de inspiración espiritual, no hallamos contradicción. Puede que nosotros quizá hay algún aspecto que no entendamos, pero si es que acudimos a la misma Biblia, ahí vamos a poder hallar la respuesta y por qué es así. Claro, incluso creo que en algunos círculos de escépticos no entienden el concepto de contradicción. Y comúnmente cuando mencionan contradicciones mencionan diferencias. Me gustaría como agregar un poquito ahí. Una diferencia y una contradicción no son lo mismo. Una contradicción es cuando nosotros tenemos un relato A y un relato B, ¿cierto? Y el relato A es antónimo del relato B. Por ende, eso daría que alguno de los dos relatos sea cierto. Sí. En cambio, diferencia se entiende como diferencia por medio de la opinión, por medio del punto de vista, por medio de los gestos, por medio de la gramática, por medio de incluso hasta del lenguaje o las jergas. Podría haber incluso una diferencia. Pero siendo el núcleo seguiría siendo el mismo. Por ende, exacto. Una pregunta, ¿podríamos nosotros tomar como una regla de la hermenéutica? De nuevo, silencio. Pececillo, usted me pone puros problemas. Ahí sí. De nuevo la pregunta. ¿Podríamos nosotros decir que no existe contradicción absoluta? En la Biblia no hay textos que digan un texto que diga A y un texto que diga B. Y si es el caso, podemos acudir a un tercer versículo que quizás nos aclare la duda. Pero, y si no nos aclara ese versículo, podemos ir al contexto histórico en el cual se escribió y quizás ahí hallemos respuesta, pero en este caso no hay contradicción. Como decías tú, puede haber diferencias. Por ejemplo, no sé, por decirte algo, que un texto diga que hubieron 2 personas en algún evento y otro diga que hay 3, eso no es una contradicción, sino que es una diferencia, porque en el caso de los evangelios, por ejemplo, tenemos que considerar que son 4 distintas perspectivas, y pueden haber diferencias entre una y otra, pero eso no significa que se contradigan. Claro, totalmente de acuerdo. Me gustaría que pasáramos a una cuarta regla, y me gustaría decirla yo, si Pececillo me deja. A ver, vamos a ver. Una cuarta regla, que por ejemplo me gustaría como resaltarla, es que por ejemplo la Biblia tiene lo que necesita tener y no le falta nada. ¿Qué opinas con respecto a este enunciado, Pececillo? La Biblia necesita... Totalmente de acuerdo. La Biblia, incluso los textos que fueron establecidos como canon, que fueron los que usó la iglesia primitiva para formar su doctrina y su fe, eso también viene de parte de inspiración divina. Por lo tanto, eso significa que quizá hay cosas que la Biblia no dice textualmente, pero tenemos que enfocarnos más en lo que dice que en lo que no dice, al menos desde mi punto de vista. Claro, incluso me gustaría agregar algunos ejemplos de personas o grupos bíblicos que dicen que la Biblia está incompleta. Dicen que le faltan varias partes y le agregan textos para poder complementar a la Biblia. Y una regla de la hermenéutica sería eso, que no le falta nada. Sí, es una base por la que nosotros partimos.
de la hermenéutica, que, que no le falta, exacto, que se abordan todos los temas que son necesarios para nuestra salvación, para nuestra vida espiritual. Y otro elemento que me gustaría agregar es que de repente se tergiversa la Biblia y se le da como otro sentido. Hay veces que se quiere tomar como un libro de ciencia, como un libro de historia. Y la Biblia no es un libro de ciencia. Puede narrar hechos científicos, puede hablar de cosas, por ejemplo, el Génesis, la creación, pero eso no significa que va a hablar con la exactitud científica con la que hablamos en estos días, sino que tenemos que recordar que está condicionada por un autor que es humano, que tenía una cultura detrás, entonces también está condicionado por su perspectiva. No te escucho. Un niño, ¿no? Exacto. Sí. O sea, prácticamente nosotros no podríamos entender la magnificencia de lo que sería Dios. Por ningún Exacto. motivo. Y en el caso Pececillo, de que sobrara algo, ¿la Biblia tiene algo de sobra? Algo de sobra. Yo personalmente pienso que no, que todos los textos, incluso los que parecieran que son más lateros, más fomes, como por ejemplo Levítico, que habla de muchas reglas y cosas así, todos esos textos tienen un trasfondo espiritual que nos ayudan a nosotros a surgir como personas, a aprender de Cristo. Y no, en realidad yo pienso que no hay textos que sobren. Por ejemplo, te podría poner un caso. La Biblia de Thomas Jefferson. Una Biblia conocida por todo el mundo por ser la Biblia naturalista. Contiene las enseñanzas de Cristo, pero le saca los milagros. ¿Qué opinas con respecto a eso? Le saca los milagros porque no tienen como un trasfondo científico, por eso. Le saca los milagros simplemente porque cree que los milagros no son posibles. O sea, es como que parte con una base negativa ya. Claro, ¿por qué razón podríamos creer que los milagros son imposibles? Habría que defender también esa postura. Y los milagros también tienen algo que enseñarnos, que Dios puede obrar en maneras que nosotros no entendemos. Entonces, claro. Claro que sí. Podríamos pasar a otra regla, Pececillo. Podríamos ir viendo, acuérdese de la gente que está en directo, poder compartir nuestra señal, compartir en Facebook o en YouTube, en bconline.cl. Pueden ingresar a la página web o acceder al canal BC Online. Así que están invitados a compartir para que más personas puedan recibir este increíble estudio bíblico. Volviendo al tema, Pececillo, podríamos encontrar muchas reglas más, ¿cierto? Sí, hay varias reglas. Vamos con Y otra. me gustaría recalcar algo antes, que si bien la Biblia tiene enseñanzas muy profundas, tenemos conceptos como por ejemplo la Trinidad, o cosas que son muy difíciles de entender, que se necesita saber filosofía o elementos así. Desde mi punto de vista, el Evangelio, la verdad más importante para nuestra vida está el acceso de cualquier persona. Es lo más simple, solamente entender que Cristo se sacrificó por tus pecados, que murió en la cruz por ti, es un mensaje más importante y el más simple de entender. Hay un núcleo en Exacto. toda la historia. Incluso creo que eso lo podríamos agregar también como una regla básica. Cada versículo tiene su núcleo. Exacto. Cada versículo tiene un centro en el cual podemos desprender, claro, la verdad. Por ejemplo, por así solamente decirlo, Hebreos, cuando dice la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es el tema central? La fe. O sea, no podríamos como sacar ahí, no, es que ahí habla de Dios, no, es que ahí habla de el bautismo.
certero núcleo central. O sea, tampoco podemos forzar al texto a decir algo que no dice. Exacto. Por ejemplo, podemos dar el caso de algunas parábolas. La parábola del buen samaritano. Hay gente que, por ejemplo, le da distintas interpretaciones simbólicas a lo que significa el samaritano, a lo que significa todos los elementos que hay en la historia, pero en realidad tenemos que irnos al núcleo central, que es el hecho de que de ayudar al prójimo. Esa es como la enseñanza principal. Si nos vamos a simbolismos más interpretativos, más personales, ahí no estaríamos saliendo de lo que es la verdad. Claro, cambiándole el significado al texto. Exacto. Incluso, bueno, creo que me van a crucificar por esto. Atento. A discreción, atento, discreción. Me gustaría mencionar también el tema del hijo pródigo. Yo sé que la parábola se inventó con el fin de ¿cómo se llama? De explicar el despilfarro de dinero. Incluso la gente no sabe que pródigo significa eso. Y muchas veces utilizan esta parábola para hablar de cuando el hijo se va de la casa y vuelve. Cosa que no está mal. Encuentro que es una forma muy bonita de ver el texto. Pero hermenéuticamente, el texto va dirigido en despilfarrar el dinero. Entonces, es el núcleo de la historia. Aunque puede variar un poquito, dependiendo de cada cosa. Exacto. Podríamos pasar a otra regla, pececillo. ¿Qué otras reglas podríamos nombrar en la hermenéutica? En la introducción, por si acaso. Yo podría agregar una. Por ejemplo, me acuerdo que tú dijiste en el principio que la Biblia tenía, por ejemplo, un lenguaje que determinaba, por ejemplo, cada una de las cosas que interpretaba. Por ejemplo, el libro de Daniel contiene profecías que Apocalipsis menciona profecías muy similares. Exacto. Por ende, podríamos decir que cuando aparece una figura en uno y en el otro, son la misma figura y se interpretan igual. ¿Qué opinas con esto? Exacto, y eso va a la misma idea de que la Biblia se interpreta a sí misma, de que hay simbolismos que encontramos en alguna parte y se repiten en otra, tienen el mismo significado. Claro, yo creo que eso es sumamente importante. Y otra cosa también a recalcar bastante sería el hecho del contexto de tiempo. Por ejemplo, he escuchado personas, y son ejemplos muy recientes, hace poco me llegó esta información, que personas en pleno siglo XXI todavía apoyan bíblicamente la poligamia. No sé si tú sabías este dato tan perturbador. ¿De dónde salió eso? Esa herejía. esa herejía. Hay personas en pleno siglo XXI que ocupan el ejemplo de los patriarcas para poder dar a entender que la poligamia está permitida. Y eso es una sacada de hermenéutica que no existe, que prácticamente no existe hermenéutica. O sea, ni siquiera Dios permite la poligamia y ellos tratan de como calzarla ahí. ¿Qué opinas de eso, Pececillo? Además de sacar de contexto, va en contra de las enseñanzas de la Escritura, porque en el Génesis se habla de que Adán y Eva iban a ser un solo cuerpo, y ese era el propósito que tenía Dios para ellos. Y lo que venía más adelante, después la poligamia, se puede interpretar como por el pueblo que vivía en ese entonces, que necesitaba multiplicarse. Ese era como el fin de por qué se permitía tener tantas esposas, pero no es algo que Dios quiera que hagamos ahora. Incluso las personas con las que comúnmente estaban casadas eran estériles. Entonces, habían como motivos que tienen que ser examinados hermenéuticamente. O un ejemplo, por ejemplo, que podría mencionar es el ejemplo de la mujer samaritana. Yo sé que en la antigüedad a las mujeres no se les permitía hablar con los hombres tan directamente. Y era como una represalia que había de machismo. Y Jesús estuvo en contra siempre de este movimiento judío. ¿Qué opinas sobre eso? Claro. El machismo es una práctica que no es avalada por la Biblia, a pesar de que lo que mucha gente piensa.
la Biblia no es machista en lo absoluto. Y cuando vemos un texto que pareciera ser machista, tenemos que ir al contexto en el cual se dijo y el propósito por el cual se estableció. Por eso la Biblia es un texto a la vez simple en un ámbito, pero también complejo, porque tenemos que considerar que también lo que leemos nosotros son traducciones. Claro. No es la palabra original escrita por los autores, sino que son traducciones que de repente se pueden malinterpretar por eso. Claro, claro que sí, totalmente de acuerdo. Incluso eso también daría como otra regla dependiendo del tiempo donde está hablando el versículo. O sea, el tiempo, si está hablando bajo la ley, bajo la gracia, antes de la ley. Creo que este concepto lo llaman dispensaciones en el pensamiento teológico. Exacto, el contexto condiciona la interpretación que le vayamos a dar. Claro, eso es importante. O sea, bueno, hay otro que me va a salir con la de la poligamia, pero trasfondo histórico. ¿Qué opinas de eso? Trasfondo histórico. Por ejemplo, te podría dar un caso. Por ejemplo, ¿está bien que nosotros estudiemos las costumbres judías para poder entender los evangelios? Desde mi punto de vista, dan un contexto histórico, un trasfondo que nos da a entender el porqué toda la historia del Evangelio se dio así. Entonces, de cierta forma, son necesarios en ese ámbito. Podríamos entonces leer como las tradiciones que tenían, por ejemplo, para poder entender un poco con el contexto del el judaísmo con el que vivió Jesús. Por ejemplo, la conexión que existe entre la cena del Señor que hacemos nosotros los cristianos y la Pascua que celebraban los judíos. Entender el origen también nos da un conocimiento necesario y nos conecta más con el propósito por el cual Dios hizo las cosas. Un trasfondo histórico. Excelente ejemplo. Excelente ejemplo. ¿Ven? Yo les dije que era un maestro y ustedes no me creían. No me creían. Lo dudaron. No tenían que dudar. Hombres de poca fe. Género literario. Género literario. Lo habíamos discutido en un momento. La Biblia contiene distintos tipos de textos. Por ejemplo, aquí se menciona parábolas, que son como relatos simbólicos que tienen un fin, el fin de enseñar de dar una enseñanza moral o alguna enseñanza de tipo espiritual. Hay textos narrativos, el 40%, si no me equivoco, de la Biblia es historia, son hechos históricos. Después tenemos otro que es poesía, por ejemplo el libro de Salmos, que habla, en su mayoría fue escrito por David. También hay cartas, las cartas también, ahí tú me puedes ayudar con a quién fueron dirigidas. Claro, por supuesto que sí. Yo creo que, por ejemplo, también tenemos que diferenciar eso de los géneros literarios con respecto a que no se refiere a que sean ficción, sino que se refiere realmente a que son distintos géneros, incluso hasta históricos. Sí. Por ejemplo, podríamos hablar de los evangelios, cuando mencionan a Jesús como un personaje histórico, podrían ser catalogadas fácilmente como una biografía histórica. Exacto. O por especialmente, perdón, uno lee un contexto que pareciera un libro de historia. Claro que sí. Sí, me parece interesante incluso eso, que hay personas que dicen que no hay que tomarlo como libro histórico y yo quedo como, compañero, es un libro histórico. No se vaya para otro lado. En el caso de Pablo, siendo el escritor de la gran mayoría de libros del Nuevo Testamento, él también pasa por géneros literarios muy diferentes.
Ya sea, por ejemplo, cuando habla sobre el libro de Romanos, sería como una exposición jurídica. Incluso es un libro que tiene el griego más hermoso del Nuevo Testamento. Un dato curioso. Fue escrito en griego ático, no en griego koiné como el resto de los libros del Nuevo Testamento. Y no lo escribió él, sino que lo escribió un escriba. Dato curioso del día. Otras cartas, por ejemplo, que las envió a iglesias. Por ejemplo, ¿podrías profundizar tú en la iglesia donde fueron enviadas estas cartas, pececillo? A ver, las iglesias, Efesios, enviada a Éfeso. En el caso de Gálatas, es bien especial porque fue enviado más que una iglesia en sí a una región, que es Galicia, ¿cierto? Sí, ese es el nombre. Galacia, esa es la palabra. Me confunde. Entonces, claro, tienen distintos... la palabra remitente, sí, remitente. Como a quien le llega, a quien recibe la carta, y eso igual determina el propósito. Hay cartas, por ejemplo, que buscaban corregir las conductas de la iglesia que estaban siguiendo en ese tiempo, y otras cartas que buscaban exhortar lo que se hacía. Entonces también a quien le llegaba determinaba el propósito de la carta. Claro, incluso algunas fueran dirigidas a personas en específico, ya sea la carta de Filemón, por ejemplo. Y me gustaría abundar un poquito en esto para que nos expliques un ejemplo de hermenéutica así improvisado con respecto al tema de la esclavitud. Hay algunos que dicen que Pablo aceptaba la esclavitud cuando habla a Filemón y le dice que no se vaya del lugar de su amo, de su dueño. ¿Nos podría explicar un poquito cuál era el concepto de esclavitud en la antigüedad? A ver, es diferente ese concepto a lo que nosotros pensamos como esclavo en el tiempo de Egipto, por ejemplo. Claro. Se refiere más a siervo, a alguien que ayudaba, como a un sirviente, más que un esclavo que era sometido. No sé si eso responde. Podríamos decir que era una especie de feudalismo en vez de una civilización egipcia. Exacto, sí. Tiene más que ver con ese tiempo se relaciona con el medioevo, los tiempos del feudalismo, exacto. O sea, podríamos decir que a una persona se le entregaba un hogar, se le entregaban tierras, se le entregaba un sitio donde quedarse con su familia, a cambio de que él fuera como el trabajador de esa persona. Exacto, claro. No solamente les daba alimentos, les daba hogar, les daba distintas cosas necesarias para vivir, porque incluso los esclavos en el antiguo Egipto apenas les daban alimentos, los maltrataban de formas terribles, pero es distinto, hay una diferencia ahí. Ahí falta hermenéutica entonces. Exacto. Ahí falta mucha hermenéutica. No se olviden que estamos en vivo a través de BC Online, el canal preferido, la radio de todos, y no hay más. Les recuerdo que pueden compartir esta conversación, este estudio que tenemos aquí con el profesor Martín Manríquez, un excelente expositor de la apología y un erudito excepcional. No se olviden compartir abajo en Facebook y en YouTube. Estamos transmitiendo a través de la página www.bconline.cl también, así que pueden estar ayudándonos con una compartida para que esto le llegue a más personas. Pececillo, otra pregunta. Es con respecto a, ¿nosotros podemos determinar la intención del autor dependiendo a quién va dirigida la carta o el texto? Claro, el determinante... La persona a la cual se envía el texto determina en cierta forma el propósito que tiene implícito. ¿Algunos ejemplos? Sí. A ver, pensar que... Por ejemplo, podríamos hablar de los 4 evangelios, que son como los libros, como por así decirlo, los que tienen más paralelismos.
estos van dirigidos a diferentes personas, si no Exacto. estoy mal interpretando. Sí. Los cuatro evangelios tienen distintos propósitos y van dirigidos a distintas personas. Se entiende que el evangelio de Mateo generalmente se dice que está dirigido a los judíos, eh, principalmente por el hecho de que primero menciona muchas profecías, trata de hacer mucho la conexión entre el Antiguo Testamento y este nuevo pacto que hace Cristo para establecer que, que Cristo es el Mesías que los judíos esperaban en la antigüedad. También tenemos el Evangelio de Marcos, que generalmente se cree que fue dirigido a los romanos, el Evangelio de Lucas a los griegos, si no me equivoco, a los gentiles en general, y el Evangelio de Juan, si bien es muy diferente a los otros evangelios, porque si bien tiene historia, tiene distintas situaciones que vivió Jesús, es un evangelio que tiene una naturaleza más teológica, porque intenta demostrar que Jesús es Dios, que Jesús, más allá de ser el Mesías prometido, Jesús era Dios, tenía una naturaleza divina en sí mismo. Era el Logos. El Logos, la palabra. Claro, eso incluso también determina del trasfondo histórico dónde fue escrito Juan, porque creo que fue escrito como unos 30 años después del resto de Evangelio. Sí, hay una diferencia de tiempo ahí. Claro, claro. Eso es interesante, entender que dependiendo del año, dependiendo de la época donde se escribe algo, el núcleo de la historia va a ser distinto. Incluso, por ejemplo, me gustaría agregar una regla que a mí siempre me ha gustado, que me la han enseñado desde pequeñito, allá de Tocopilla, me entendí. Desde pequeñito me han enseñado la regla de preguntarle al texto qué es lo que quiere decir. Y me da risa porque como una persona que estudia, como una persona que asiste al instituto bíblico y trata de entender todas las cosas, me quedo con la enseñanza que una vez me dijo mi amada pastora. Me dijo, cuando tú no entiendas un texto, hazle preguntas al texto. Y yo quedé como, ¿qué onda? Y me vengo a dar... Claro, como si fuera tan fácil. Y después me di cuenta cuando vi hermenéutica y entendí a lo que realmente se refería la pastora y es profundo. O sea, si tienes una duda, pregúntale al texto y el texto te lo responde de inmediato. Es como una cosa, por así decirlo, muy llamativa. Exacto, es importante tener siempre, estarle haciéndole preguntas sobre, por ejemplo, a quién va dirigido, quién lo escribió. Todos esos datos son importantes para entender el significado de algunas dudas que quizás nos surjan. Claro. Incluso me gustaría agregar un último detalle como para poder hablar de los puntos también negativos, porque hemos hablado un poco de los puntos negativos, pero no lo hemos profundizado. Y creo que es importante. Me gustaría recalcar que estas reglas de hermenéutica no se aplican a los textos oscuros, ¿cierto? Estos textos oscuros son textos que comúnmente la erudición o la teología no puede dar una descripción clara de lo que está tratando de decir el autor. Y no son tan comunes como los otros textos que sí tienen su explicación, por así decirlo, ya sea histórica, teológica, etcétera. Pero hay algunos textos que a veces nosotros no entendemos qué es lo que tratan de decir. Entonces, la hermenéutica tiene reglas, pero estas reglas no son aplicables para estos textos oscuros. No sé si se puede como entender la idea. Exacto, sí, se entiende. Me gustaría entonces que pasaras tú a nombrar algunos de los hechos mal hechos, por así decirlo, de la hermenéutica. Las metidas de patas de hermenéutica. O a veces incluso la gente que no hace hermenéutica y lo toma como algo innecesario. Un ejemplo. Por ejemplo, yo creo que un ejemplo que habíamos dado antes era
era la Biblia de Jefferson. Este compañero, un genio totalmente, pero él, por ejemplo, por su agenda política, rechazaba los milagros de antemano, sin demostrar que estos no pueden ser posibles. Eso sería como una mala hermenéutica, ¿o no? Claro, porque nos vamos al Génesis, al centro del texto. O sea, podríamos decir que al sacar cosas que no se acomodan a tu agenda política, estamos manipulando mal el texto y no utilizando hermenéutica. Exacto, sí, porque es una interpretación mucho más subjetiva, que lo que apunta la hermenéutica es a buscar la interpretación más objetiva y exacta de lo que el texto quiere decir. No dejarnos llevar por nuestro pensamiento, nuestra cultura, sino que realmente apuntar a la verdad que plantea el texto. Claro, yo totalmente de acuerdo con eso. Incluso otra forma mala de hacer hermenéutica es como una teoría que la llaman la teoría de la alegoría. No sé si la has escuchado. No la he escuchado. La teoría de la alegoría dice que la Biblia trata de explicar el bien y el mal, peleando ellos entre sí, así como el dualismo. Y dice que todos los personajes son ficticios. ¿Qué opinas de esto? Bueno, parte de una como de una falsedad, el hecho de que el mal pueda hacerle frente a Dios. Nosotros creemos que Dios es soberano y que está por sobre el mal. Claro, y por ejemplo, ¿qué podríamos decir con respecto a que esta gente piense que los personajes de la Biblia son ficticios? ¿Cómo podríamos responder a esta objeción? Ficticios. Por ejemplo, ¿podríamos ocupar la hermenéutica buscando como un trasfondo histórico, por ejemplo? Exacto, también un gran apoyo sería la arqueología, que nos da distintos elementos que podemos encontrar, que ocurrieron en la historia y que sustentan lo que la Biblia dice. Eso me hace recordar a un chiste una vez que me contaron en un curso de arqueología que tuve ahí chiquitito, de arqueología bíblica. Me acuerdo que un profesor decía que la alta crítica, este grupo de escépticos que dudan de todo lo que sale en el Nuevo Testamento, decían que, por ejemplo, Belén no existía. Donde había nacido Jesús, Belén no existía. Y un par de años después encontraron una inscripción que hablaba de Belén. Tuvieron que redactar su texto. Ya, Belén sí existió. No, es que Poncio Pilato no existió, es un personaje ficticio. 10 años después se encontró la inscripción de Poncio Pilato. Redactando de nuevo el texto. No, es que Nazaret no existió, no, eso es falso. Un par de 20 años después se encuentra el decreto de Nazaret hecho por el mismo Tiberio César. Entonces, redactando de nuevo los escritos. Entonces, parten como de una premisa, tratan de demostrar algo sin demostrar nada. Es como que empiezan con un ateísmo y terminan en ateísmo. Como, creo que no tiene mucho sentido. Sí, pues sí que tenemos varias pruebas históricas de que lo que cuentan los evangelios es verdad. Y es muy importante que existan pruebas arqueológicas, porque en la parte del evangelio Pablo dice que en nuestra fe es vana si Cristo no resucitó. Entonces, si tenemos las pruebas necesarias para sustentar de cierta forma nuestra fe, porque igual la palabra, como hablamos de la palabra fe, la fe en sí no puede ser ciega, ser una fe por creer, sino que es una fe que nosotros tenemos razones para creerlo. Claro. Por ejemplo, otra forma mala de interpretar un texto podría ser interpretar a veces un texto de forma demasiado dogmática.
literal, te refieres, ¿cierto? Claro. Claro, eso es un error también, considerando lo que dijimos anteriormente, de que cada texto tiene su naturaleza. No podemos interpretar, por ejemplo, textos proféticos que muestran muchas figuras de animales extraños que es muy difícil que existan en la realidad. Pero Dragones. son, exacto, dragones, león, o sea, Bestias que de necesitan 7 cabezas. sí, Eh, de cuatro caras. Me acuerdo que hay ah, una, el libro de Daniel. Entonces, son figuras que tienen un simbolismo, tienen un trasfondo, no se puede interpretar de forma literal. claro. Incluso ahí entrarían como los grupos radicales en tratar de ser muy literalista y no tomar exactamente lo que estamos, se supone que exponer por la hermenéutica. Exacto. Sí. Por ejemplo, hablando por ejemplo antes del racionalismo que saca las cosas por su agenda política, ¿qué pasa cuando hay una persona que saca un texto por su agenda religiosa? Su agenda religiosa. Como por ejemplo que ese versículo justo que leyó no le conviene, por ende no lo utiliza. Como por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así súper rápido. Cuando las personas dicen donde hay 2 o 3 congregados, Jesús está en medio. Gloria a Dios, es un texto lema. Entonces la gente dice, no tengo que ir a la iglesia, porque en mi casa hay 3 personas. Y no entienden que ese texto va dirigido a la iglesia, po. Exacto, habla de los grupos que existían en ese entonces. Entonces es una forma mala de interpretar a veces con respecto a la agenda política de cada uno, o sea, religiosa de cada uno. Exacto. Incluso puede uno irse a tecnicismos, buscar cumplir la ley que se establece de cierta forma, porque la pueden interpretar diferente, pero claro, como decías, eso es verdad. Como por ejemplo, creo a mi manera, pero la manera bíblica no. Exacto. Es como una excusa, bro. Como una excusa barata. He escuchado incluso otra regla mala de interpretación que llegan y dicen que la Biblia no está ordenada. Y solo por el hecho de no estar ordenada como que la descartan. ¿Qué opinas con respecto a eso? Esa es igual una de las razones por las cuales la gente le tiene un poco de rechazo a estudiar la Biblia, porque no está muchas veces escrita de un orden cronológico, pero tiene un propósito. Se hicieron distintos concilios por los cuales se decidió que la Biblia iba a estar en este orden, y en muchos casos tiene un fin. Claro, claro que sí. Por ejemplo, un caso sería como Job apareciendo después de Moisés. Exacto, siendo que fue el primer hecho que pasó. Incluso si nos vamos al Nuevo Testamento, el primer texto que se encontró fue el de, corrígeme si estoy mal, primera de Tesalonicenses, o no, la carta de Tesalónica. Entonces tendría que el Nuevo Testamento partir desde esa historia. Igual podríamos irnos a ese debate, ¿cuál sería el orden correcto? Si es que el orden cronológico, el orden en que las cartas se encontraron. Esa sería una pregunta. Claro, claro. Incluso hay algunos que creen que algunas cartas de Pablo son anteriores a los evangelios. Cosa que puede ser. Pero por ejemplo ahí entraríamos como en otro caso, ¿cierto? Tendríamos que ver como la fiabilidad histórica de los evangelios. Sí, Para otro ese momento, para otro momento, para para otro programa, tranquilo, tranquilain. Me gustaría, por ejemplo, que menciones un poco cómo ha ido cambiando la hermenéutica, porque entiendo que la hermenéutica no siempre ha sido igual, sino que la hermenéutica en algún momento cambió. Y hubo un cambio rotundo dentro de la iglesia. Sí. Me gustaría que nos explicara un poquito más qué fue ese cambio. Tiene que ver con el tiempo de la reforma que hizo Martín Lutero, que fue un cambio radical a los dogmas que se establecían en la iglesia en ese entonces. Hay dos cosas que se pueden desprender de la reforma. Primero, lo que hizo Lutero, lo que se atrevió Lutero fue a traducir la Biblia
a lenguas vernáculas, que se llaman lenguas de una propia de un país. En este caso la tradujo al alemán, lo cual era muy mal visto porque la Biblia siempre se cerró a que debía ser interpretada por los concilios que había en ese entonces. Y Lutero se atrevió a contradecir muchas veces los dogmas que ellos habían establecido. Entonces, ahí se estableció lo que se llama la interpretación privada, que es algo que nosotros tenemos asegurado, que uno puede llegar y tomar la Biblia y leerla y interpretar lo que dice, pero antiguamente no era así. Mucha gente murió para que tuviéramos este derecho. Pero además de un derecho, también involucra una gran responsabilidad. Así que nosotros podemos interpretar la Biblia, lo que tenemos la responsabilidad de interpretarla de la forma exacta. Y ahí la forma exacta es la que se escribió. Por eso es tan importante la hermenéutica, poder ir al trasfondo que realmente tiene la palabra. Claro, es importante. Incluso tengo entendido que la Biblia la leían en latín, o sea, ni siquiera en el idioma que fue escrito. El latín, claro, era una lengua muy docta que pocos sabían interpretar. Incluso las misas, las reuniones de ese entonces eran dadas en latín. Entonces la gente no entendía lo que decían y se quedaba con la verdad que le decía el líder religioso de esa época. Claro, incluso me atrevería a decir que hubiera sido mejor visto si es que hubieran empezado desde un principio a tratar de explicar las cosas en el mismo idioma. Hubiera sido como más familiar. Sí. Otras distintas perspectivas, generar debate, lo que estamos haciendo, lo que se hace hoy en día, discutir distintas perspectivas, y hubiera sido mucho más fructífero. Claro, incluso pues ya, Martín Lutero llegó en un momento preciso para poder hacer esa reforma, por así decir, hermenéutica, porque hay otras personas que no sufrieron la misma suerte que Martín. Martín Lutero sufrió una suerte bien buena. Martín y Martín, imagínate, estamos conectados. Conectados en la fe, Martín, todos son Martín. Martín lovers aquí. Así que realmente yo creo que es muy importante. Por ejemplo, podríamos mencionar algunos casos en los que la hermenéutica dice algo con bases y la gente lo malinterpreta. Por ejemplo, podríamos dar algunos casos. Yo, por ejemplo, entregué un caso. Dije que el caso donde hay 2 o 3 congregados, Cristo está en medio. Y ese texto lo ocupan para quedarse en la casita. Ahora estamos bien para quedarnos en la casita porque estamos en temas peliagudos, pero la Biblia también manda a congregarnos. También puedo dar un ejemplo de la gran encomienda que nos da Jesús: ir a ser discípulos en todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Esa palabra ir generalmente se interpreta como que nosotros tenemos que salir de nuestra casa, y por lo tanto algunos grupos buscan no respetar la cuarentena, salir de todos modos a predicar el Evangelio, y ir es más profundo que salir de la casa. Nosotros aquí estamos yendo a través de las redes sociales, estamos predicando el Evangelio. Entonces, claro, esa es la interpretación que se le puede dar. Claro, y es un muy buen ejemplo. Me gustaría que pudieran mencionar varios ejemplos para poder entender un poco más de lo que es la hermenéutica. Pero antes de eso, me gustaría invitarlos de nuevo a que compartan este directo aquí en Facebook, en YouTube y en nuestra página www.bconline.cl, la radio de Chile, y no hay más. Les invito también a que puedan estar dejando su reacción, su me gusta, su like, y que puedan estar dando un en corazón, aún me importa,
porque esta palabra es muy importante para poder entender la hermenéutica bíblica, así que los dejo invitados a compartir para que esto le llegue a más personas. También pueden seguir la página de Religión al Descubierto, la página de Facebook, que la verdad es que es una página bastante salciante. Bastante salciante. Está muy... Es una página que genera bastante debate a suelo escéptico. Así que, escéptico, vamos a por ti. Así que me gustaría pensar. Esa es la idea. Claro, esa es la idea. No pelear. No es pelear por pelear. Es conversar, tener una conversación sana y poder entender algunos puntos. Alias Martín, me gustaría que pudieras mencionar algún otro ejemplo donde podemos hacer hermenéutica para poder entender cómo la gente muchas veces saca de contexto algunos textos. Porque como habíamos dicho, el texto sin su contexto es un pretexto. Exacto. Y no me quedan más cosas con esto, pero tranquilo, las tres también. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo que me encanta que siempre dicen cuando mencionan que no se puede leer tanto porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Eso lo dice Pablo. Y lo, entre comillas, sacado de los pelos, es que ahí se refiere a la ley. Claro. Entonces, es como que te hacen, no leas, pero... Y te dicen, no leas, pero es que la Biblia dice aquí tanto, hermenéutica. Ahí podemos poner como, por ejemplo, el programa hermenéutica. Por ejemplo, no sé si encuentras otro ejemplo, Martín. A ver. Porque yo sé que hay varios textos, incluso me gustaría recomendar un libro, el libro de R.C. Sproul, que es un libro bastante bueno, que nosotros tenemos que entenderlo como la interpretación de la escritura. Exacto. R.C. Sproul es un erudito muy bueno en lo que hace y creo que este libro ayuda bastante al tema como un material de apoyo. Incluso hay otro texto que también es muy interesante que se llama Texto fuera de su contexto, de Jairo Naum y Steve Morales, que también podrían buscarlo ahí. Pueden buscarlo por Amazon, está a precio razonable. Y para que lo puedan leer, porque es un libro excelente, un libro demasiado bueno. Así que yo creo que tenemos como una base de introducción. Esto es una introducción. Tenemos una base fehaciente con respecto a lo que es la hermenéutica. Exacto. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, que muchas veces las personas, no con mala intención, al contrario, con las mejores intenciones del mundo, muchas veces no utilizan hermenéutica? Yo siento que detrás de eso hay una especie de terror o de rechazo al concepto, que parece muy rebuscado decir hermenéutica, haciendo que la interpretación del texto, pero como decía anteriormente, la hermenéutica tiene distintas técnicas, distintos mecanismos a través de los cuales nosotros interpretamos las verdades bíblicas, pero la verdad más importante es la que más se puede entender, la más fácil. Es como por ejemplo, no quemarte tanto la cabeza. Exacto. Sí. Creo que es una buena observación. Aunque a veces también, por ejemplo, para edificación propia amerita buscar como una síntesis de la historia. Por ejemplo, sí. Si no me equivoco, por ejemplo, la historia del buen samaritano ocurre en un lugar geográfico y como la describe Jesús podría haber sido una historia verdadera. Pudo haber ocurrido. Era incluso un lugar donde asaltaban mucho y lo más probable es que este hombre venía de alguna fiesta de Jerusalén y
y tuvo mala pata nomás, un problema ahí de un robo. De hecho, me gustaría, claro, mencionar algo ahí, que hay una teleserie brasileña que trata de la vida de Jesús y es bien interesante cómo se aborda ahí la parábola del buen samaritano, porque es una historia en la teleserie de Jesús que le pasa a Jesús. Jesús encuentra al samaritano herido y lo ayuda. Y de hecho hay otro ejemplo también de que de la historia del hijo pródigo en la teleserie de Jesús es la vida de Tomás. Entonces, cuando Jesús predica la parábola del hijo pródigo, está tan conectado a la vida de Tomás que eso lo lleva a seguir a Jesús. Y son cosas que pueden haber pasado. Son plausibles. Exacto. Creo que incluso se puede entender como el término de... es una explicación que está en el cuadro de lo que pudo haber pasado. Sí, de las cosas que no se dicen textualmente, pero igual se pueden... no contradicen ninguna verdad bíblica. No es como, por ejemplo, la conspiración de Dan Brown con el código Da Vinci. Claro. O, por ejemplo, la novela de la última tentación de Cristo, que fue dirigida por ¿cómo se llama este director famoso? Martin Scorsese. Es una película bien buena. No en sentido bíblico, sino que es bastante conspiranoica. Por ejemplo, incluso hay cosas que pudieron ser plausibles, como la crucifixión de Jesús, como la cuenta Mel Gibson en la última La Pasión de Cristo. Pudo haber sido de esa manera. Exacto. Eso es lo interesante igual de los recursos audiovisuales, de ver series, de ver distintas cosas, porque, por ejemplo, incluso hay una película que aborda la vida de Cristo desde la perspectiva solamente de Lucas. Entonces hay elementos que se omiten y es bien interesante también ver distintas perspectivas. La Biblia es un texto completo, pero también esas cosas nos ayudan a ver distintos puntos de vista. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Me parece que esta conversación ha sido de grata bendición para mí. Por mi parte, yo me siento sumamente bendecido por la participación de Martín Manríquez, alias El Pececillo, un amigo, profesor, ya le mencioné que era un profesor, es un erudito espectacular. Yo creo que en esta clase hemos aprendido mucho de él, pero mucho de él, porque es una persona que sabe bastante de lo que es defender y la erudición cristiana. Así que me gustaría como que estés dando como una conclusión, Martín, una conclusión con todo esto que se refiere a la hermenéutica. Para cerrar este tema de la hermenéutica, me gustaría decir que es un concepto que puede causar rechazo, pero en realidad es necesario entender las técnicas, distintos elementos a considerar. Quizás no ser un experto, pero sí tener una noción para el momento de enfrentar el texto bíblico, que si bien no es tan complejo de entender las historias, pero sí entender el trasfondo. Eso es lo que busca la hermenéutica, entender el trasfondo de lo que dice la palabra. Espectacular. Claro y conciso. Yo creo que con eso nos quedamos más que satisfechos. Por mi parte yo me voy llenito de la bendición de Dios por el tema de la hermenéutica y nada más que invitar a la gente a hacer hermenéutica y invitarla a que realmente busquen un significado espiritual, pero que también entiendan lo que quiere decir el texto. Porque muchas veces podría mencionar algún ejemplo. En el caso, por ejemplo, de Barrabás,
Creo que es un ejemplo que se escucha mucho en las iglesias cristianas, como por ejemplo predicadores, eruditos, tienden a decir que Barrabás es el nombre de Bar-Abá, que viene del arameo, que significa hijo del padre. Por ende, ellos tratan de decir que el hijo del padre, en el caso de Jesús, sacrificó por los hijos del padre, en el caso de Barrabás. Siento que le quitan como lo histórico a lo que es Barrabás. Barrabás es un personaje histórico. Es un personaje que creó una revuelta, un personaje que generó muchos conflictos en suelo romano. Y este mismo como énfasis que le dan a la palabra Barrabás hace que los escépticos duden de la existencia de Barrabás. O sea, es como por ejemplo que los cristianos sin querer queriendo le dan motivos a los escépticos para dudar. Claro. ¿Qué podrías opinar con respecto a eso? Claro, se duda por por el hecho de que ese nombre tenga otro significado, pero como sabemos la Biblia, no sé cómo expresar la idea, perdón. Aborda como cosa histórica. Exacto, sí, esa es la idea. Aborda situaciones que son probadas por la arqueología. Incluso una cosa que me llama la atención, que este último tiempo que me he estado inmiscuyendo más en la palabra, que en los tiempos antiguos, cuando se quería contradecir lo que el Evangelio decía, nunca dudaron de la existencia histórica de Jesús, sino que dudaban de lo que él enseñaba. Entonces, ¿cómo vamos a dudar si es que en ese tiempo, cuando más se combatía el cristianismo, cuando más se oponía a las creencias cristianas, ellos no dudaban de la existencia de Jesús, sino que estaban en contra de su enseñanza? Claro, eso es interesante. Yo creo que la existencia de Jesús queda guardada para otra conferencia, otro estudio, porque estás haciendo la conexión para haciendo el crossover sí. Para la otra. Ya te caché, te quedó gustando nuestra casa. Último mensaje. Bueno, pececillo, realmente ha sido un gusto, pero yo en serio me voy muy bendecido con tu presencia aquí en Religión al Descubierto, en BC Online, porque incluso me gustaría verte más seguido por estos lados para que podamos hablar sobre lo que es... Podríamos hablar sobre la existencia de Jesús. Sí, sería un tema bien interesante. Ya que la lanzaste, no la vas a lanzar y luego te vas a ir. No te vamos a dar el derecho, ¿verdad? Te vamos a estar llamando todos estos días para que vengas a explicarnos cómo se demuestra la existencia de Jesús. Así que, de verdad, ha sido un gustazo para mí, una gran bendición. Espero que esta transmisión sea de gran bendición para las personas que la estén escuchando. Por última vez, te invito a que sigas la página BC Online. Ahí en Facebook, búscala, en nuestra radio, nuestro canal, nuestra radio de Chile. También te invito a que puedas seguir la página Religión al Descubierto. Estamos en Facebook y también puedes estar viendo ahí en pantalla la dirección de la página web de Religión al Descubierto, para que puedas entrar y poder ver un poco de doctrina que nosotros tratamos de organizar ahí todos los días. Puedes seguir también la página de Facebook, donde, insisto, se genera buena conversación. buena conversación. Una conversación amena para todas las personas que quieran aprender sobre la apología, porque la apología es algo importante para la vida del cristiano, y creo que este video, esta conversación lo deja más que claro. Así que me gustaría que Pececillo dé una despedida a todos los teleoyentes de BC Online y a los seguidores de Religión al Descubierto. Primero, David, te quería dar muchas gracias por la invitación. Realmente fue de bendición. He aprendido mucho también leyendo de lo que hemos discutido aquí. Y le doy un saludo grande a todos los que estén oyendo y espero que haya sido de bendición. Y que ojalá podamos vernos en otra ocasión aquí a discutir de
De lo que ya tiré ya. Sí, o de lo que ya. De lo que ya tiré ya. De eso mismo, de lo que yo ya tiré. No, me parece espectacular. Claro. Me parece espectacular. A mí me encanta tu presencia, Pececillo. Me encanta estar aquí contigo. Así que quedas invitado para una próxima vez. Queda pendiente el tema, la existencia de Jesús. Quedan 2 temas pendientes. La existencia de Jesús y queda el tema sobre la fiabilidad de los evangelios. Ese tema también lo tiraste y no lo queréis confirmar. Ese tema no lo quisiste confirmar. Muy interesante también. Así que ha sido realmente un agrado, una bendición estar aquí con BC Online, que esté dándonos un espacio a nosotros, a Religión al Descubierto, para poder hablar sobre temas de contingencia cristiana, porque no en todos lados te dan unos tips o te dan herramientas para poder entender o interpretar la hermenéutica. Martín, te doy las gracias por estar aquí conmigo. Realmente significa mucho para mí. Martín ha sido un buen amigo de la familia y especialmente un amigo mío, y creo que he aprendido bastante de este hombre, y creo que, insisto, profesor de categoría. Van a salir trilingües los cabros que vayan ahí al colegio. Acuérdense de mí. Trilingüe, les va a enseñar inglés, español y latín. Para que esté parejo. Griego koiné. Y griego koiné, mira, imagínate. No, griego ático para hacer más. No específico. Claro, no, está espectacular. Yo insisto, pueden seguir también a Martín si es que en algún momento quieren recurrir a él, a su ayuda. Martín Manrique está en Facebook, tiene ahí cualquier persona que quiera ir a consultar a este increíble profesor, que realmente es una persona excepcional. Realmente de corazón te doy las gracias por estar aquí. Así que muchas gracias a las personas que estuvieron oyendo esta clase de hermenéutica. Acuérdense que las personas que se lo perdieron no se lo van a perder, sino que van a poder repetirlo ahí en canal BC Online, en el canal de YouTube, o poder ver la repetición en la página BC Online de Facebook. Incluso en la página Religión al Descubierto va a estar un resumen con los puntos más importantes y las risas de esta conversación. Así que, Pececillo, ha sido un gustazo. Que el Señor te bendiga, y vamos a estar orando para poder terminar esta increíble conversación. Ya, vamos a orar ahora. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por todo, Señor, lo que salió de esta conversación. Fue de gran agrado y bendición, Señor, tener este espacio para poder hablar acerca de la hermenéutica, de la interpretación de tu palabra, Señor, de que tú tienes misterios grandes, Señor, que nos quieres revelar a nuestras vidas, y que quieres que nosotros revelemos también a las demás personas, Señor. Te doy gracias por David, bendice su vida, Señor, bendice todos sus proyectos que tenga más adelante, Señor, y bendice a todas las personas que están escuchando en este momento, y los que nos van a escuchar en el futuro. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Una despedida a todos los teleoyentes, y nos veremos en un próximo programa. Hasta pronto. Nos vemos. Chao, chao.